Esto es todo lo que tienes que saber sobre Amy Rival. Así es, gente, el día de hoy les traigo el sneak peek de la nueva personaje especial Amy Rival. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan sobre esta nueva personaje. Y como siempre empezamos con las estadísticas de la personaje. Recuerden, es de calidad especial, por lo cual son 300 tarjetas para desbloquearla. Sus estadísticas son velocidad 79 sobre 100, aceleración 80 sobre 100, fuerza 66 sobre 100. No están mal estas estadísticas, son bastante buenas. Pasarlas a las anteriores serían como velocidad 8 de 10, aceleración 8 de 10 y fuerza 7 de 10. Están bastante bien. Vayamos con sus habilidades, y es que esta personaje trae 3 nuevas habilidades, aunque honestamente a mi parecer son recicladas. Empezamos con su ataque, que se llama peso, y es exactamente igual que el ataque de Eggman. Va a lanzar una pesa encima de un rival y esta va a tardar un poco en impactar, exactamente igual que Eggman, solo que con la diferencia de que en vez de causar daño va a estar aplicando el efecto de aplastamiento, al igual que hace el ataque de Phantom Rider. Cosa importante, este ataque a nivel 18 va a atacar a 2 enemigos. Su trampa es escudo, y esta es muy sencilla. Te va a dar un escudo que te va a hacer totalmente inmune durante 1,75 segundos a nivel máximo, ojo. Básicamente sí, te vas a hacer inmortal, y por cierto, si te pegan una vez no se te va a quitar el escudo ni nada. El escudo va a resistir, por lo cual te vas a hacer totalmente inmune a todos los golpes durante 1,75 segundos, que como he dicho, a nivel máximo. Por último, su turbo, que se llama taladro, pues es un poquito parecido al de Rush Kunoichi, pero sin tanta velocidad. Esta se va a transformar en un taladro que puede golpear a enemigos. La cosa está en que no es inmune como Rush Kunoichi, por lo cual ahí tiene un problema. Pero se puede hacer un combo que es escudo más turbo, que hace como si el turbo tuviese inmunidad. Eso sí, por unos segundos, que es lo que dura la trampa. Solo es un combo que he visto a simple vista. Y vayamos con sus mejoras, que el ataque a nivel 6 y 12 va a estar aumentando el daño. A nivel 18 va a golpear a 2 rivales. Sí, bastante nivel para golpear a 2 simples rivales cuando el ataque es bastante fácil de esquivar. A nivel 4, 10 y 16 la trampa va a estar aumentando su duración. Y como he dicho, a nivel máximo va a durar 1,75 segundos, que a mi parecer no es bastante. Y por último, el taladro, o sea, su turbo, a nivel 2, 8, 14 y 20 va a estar aumentando la duración. Ahora voy a dar mi breve opinión, y es que a mí el personaje me parece que iba a estar más fuerte, y honestamente no la veo la gran cosa. Sí es cierto que la trampa te hace totalmente inmune, pero es tan solo 1,75 segundos a nivel máximo, o sea, a nivel 16. Después el ataque me parece una basura. Este tipo de ataques y trampas son muy fáciles de esquivar, y su turbo, la verdad, no lo veo con mucha velocidad tampoco. Para mí el personaje va a estar entre mala y balanceada. Vayamos a su evento, que es muy parecido a otros personajes especiales. Como siempre, misiones principales nos van a estar dando de 5 tarjetas mínimas a 40 máximas de este personaje. En misiones adicionales tendremos el regreso de Sonic, Stream Gear y Rush Rider. Sí, otra vez regresa Rush Rider. Ya no sé cuántas veces ha regresado, y apenas salió hace unos meses. Fue la primera personaje del año. Y de estos personajes nos van a estar dando, como siempre, de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas. Y recuerden que cada uno tiene sus propias misiones. En cuanto a fases extra, tendremos compite con el rival, donde nos va a estar retando el bot de Amy Rival, y al vencerlo nos van a dar un cofre especial que va a tener de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas de ella. El turbo de mejoras, que nos va a estar dando las misiones principales un 50% más de tarjetas, y también tendremos la fiebre del oro, que las misiones principales nos van a estar dando 2500 rings. Vamos a otras pequeñas noticias, y es que Harley ha hecho un post y nos ha dicho varias cosas, entre ellas que tiene la lista de cambios de balance, que es algo muy hablado últimamente, pero no los van a implementar porque no tienen el equipo necesario para implementarlos, lo cual me parece un poquito extraño por una cosa, pero bueno, no la voy a comentar ya que no es asunto mío. Otros meses más que nos vamos a quedar sin cambios de balance. Esperemos que no sea como el meta de Rose Oxidada, que tardaron 9 meses en implementar cambios de balance, por lo que me dijeron. Esperemos que no sea así, porque hay demasiados personajes desbalanceados. También han hablado de las misiones de tarjetas de poder del fin de semana, las cuales al parecer van a ser otra vez quitadas por un tiempo, y esto para ser mejoradas, lo cual me parece un poquito extraño, ya que las quitaron, dijeron que iban a volvieron una semana, no dijeron nada, pasaron 2 fines de semana sin misiones, y ahora dicen que las van a volver a quitar. Y no tenemos mucho más. Ya he dicho anteriormente que Crin Cucurucho es muy probable que llegue en verano, ya que pues tiene mucha relación, y de hecho dijeron en el server oficial de Harley que esta pues estaría genial agregarla por la temática veraniega. Y bueno, no hay mucho más. Recuerden comentar qué opinan de esta nueva personaje especial Amy Rival, y nos vemos en la próxima.